Dios les bendiga, queridos hermanos. Por el Señor, hoy 5 de mayo nos corresponde la clase número 19 y titula Una madre valiente y arriesgada. Posteriormente, la semana que viene, vamos a estar dando un paso atrás a la lección número 18 y eventualmente pues caeremos en tiempo nuevamente, obviamente pues después con estas fechas especiales pues como ya había pasado anteriormente, pues lo que hacemos es que tomamos la lección que compete o que concierne a esta fecha y luego volvemos a la sincronía que teníamos de lección por lección según el número de ellas. Y la lección de hoy titula Una madre valiente y arriesgada. Comenzamos. Para el tópico número 1, que lee así: mujeres temerosas de Dios. Qué hermoso eso de temerosas de Dios, porque mujeres hay toneladas, pero ¿qué diferencia hay cuando una mujer realmente teme a Jehová? Qué hermoso es ese distintivo en una mujer, y todavía hay pocas, pero todavía hay gente hermosa que teme a Dios. Esto lee, y esta porción que vamos a estar trabajando para esta primera porción de mujeres temerosas de Dios, se encuentra en Éxodos del capítulo 1 del versículo 15 al 17. Antes de comenzar, hay un preámbulo del por qué en el versículo número 15, que dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo, o sea, este designio del rey de Egipto tiene una precedencia, y es que este nuevo rey pues desconocía quién había sido José para Faraón, o sea, para quien estaba anteriormente. Totalmente desconocía cuáles habían sido las funciones, la bendición tan poderosa que había tenido Faraón con José siendo gobernador, o sea, siendo segundo al mando. Y este nuevo rey, desconociendo eso, al ver que el pueblo hebreo era fuerte y seguía aumentando, dice la Biblia que huye el impío sin que nadie lo persiga. Pues tenía temor de que si hubiese alguna guerra, el pueblo hebreo se uniese a sus enemigos y entonces también pues se fuese en contra de ese rey, en este caso el rey de Egipto, y por eso es que comienza este plan diabólico que obviamente pues nace en el corazón de Satanás. Y pues por eso es que eventualmente pues un corazón que no tiene a Dios, un corazón que en sí mismo, porque prácticamente los reyes de Egipto tenían un concepto que ellos creían, estaban tan engañados por el enemigo de las almas, que ellos mismos creían, y el pueblo les hacía creer, la misma cultura, la propia sociedad le hacía creer que ellos mismos eran dioses. Así que pues un corazón que no tiene a Dios, pues lo único que despliega, lo único que respira, lo único que emana de su corazón, lamentablemente, es el pensamiento es de continuo al mal, y no es la excepción en este rey, que es importante que sepamos eso previo a por qué pues el rey prácticamente le deja saber de alguna forma, algún tipo de, le dan una instrucción, como dice en el 16, que dice, cuando asistáis, mira la instrucción que le da el rey a las parteras, por el temor que ya él tenía de que ese pueblo se seguía aumentando, se seguía fortaleciendo. Se diga, cuando asistéis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Obviamente para pues de forma natural, pues el varón pues
tiene ciertas tendencias. Eso es real, eso es natural. Tiene una tendencia a ser más corpulento físicamente, y que sirve obviamente pues para emplear labores y tareas más complejas en el área pues laboral. Y pues la dama pues tiene unos detalles especiales, que más bien van dirigidos a tareas como el cuidado, y es más hermosa en esa dinámica, de ese tipo de dinámica de esos cuidados con los hijos, y otras tareas en términos laborales. Gloria al Señor, que obviamente pues no son las mismas que puede ejecutar, y con la misma efectividad que puede ejecutar, por ejemplo, un hombre en otras facetas. Pero Dios es tan bueno pues que Dios le da fortalezas a los hombres para que ejecuten ciertas cosas, y le da fortalezas a las damas para que también ejecuten ciertas cosas, y ambos, uno con el otro, pues se complementan, y entonces llegan a ese vínculo perfecto que Dios ya predeterminó para la armonía y el crecimiento de la sociedad. En el 17 dice: pero las parteras, la parte clave es esta, dice: pero las parteras temieron a Dios. Temieron a Dios. O sea, ese detalle, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice en una de las partes que la dice, la dice en otras porciones, en otros versículos también en el libro de los Proverbios, pero en uno de ellos, en el capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pues, y dice la propia Biblia, gloria al Señor, más adelante en Proverbio mismo, que la mujer sabia edifica la casa. O sea, cuando la mujer que es sabia, procede de una forma que es consona al plan de Dios, y como es consona al plan de Dios, pues siempre trae bendición. Cuando la mujer es sabia, cuando la mujer deja que Dios trabaje, cuando la mujer toma esa sabiduría hermosa de Dios y la pone en obra y práctica, gloria al Señor, el final siempre va a ser bendición, y no es la excepción en este caso, gloria al Señor. Y dice aquí: continúa diciendo, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Obviamente, este temor de Dios es un temor de Dios reverente, es un temor, obviamente Dios estaba en el asunto, Dios es perfecto, Dios puso eso en el corazón de estas parteras, y ellas entonces procedieron a hacer lo que tenían que hacer, porque obviamente este plan del rey era un plan satánico, diabólico. Imagínense qué tan satánico y tan diabólico, que prácticamente estaba ahí, como en tiempos modernos, que lamentablemente está el asunto de los abortos y todas estas cosas. Eso es como un aborto, y obviamente yo sé que los abortos se hacen cuando están adentro, pero obviamente pues la criatura es un ser humano dentro del vientre. Lo que pasa es que está dentro del sistema de la madre, pero más o menos eso es lo que este rey estaba ejecutando en ese tiempo, que lamentablemente son cosas que definitivamente no agradan al Señor, y no llevan a nada bueno. En la partea dice: las mujeres hebreas no son como las egipcias. En capítulo 1, del versículo 18 al 19 dice: y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y en el 19 dice: y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Obviamente hay un punto importante que podemos traer al ámbito de extraerlo de la parte de
del dar a luz, gloria al Señor, en este punto de robustas, gloria al Señor. Eso lo podemos ver si lo traemos al ámbito espiritual, gloria al Señor. Precisamente estas hebreas eran más robustas porque habían sido más expuestas a batallas, a luchas y a pruebas, y todavía estaban ahí perseverando. O sea, gloria al Señor, que estas trayéndolo al ámbito al hoy, gloria al Señor, en el ámbito espiritual, definitivamente una mujer que resiste, una mujer que edifica a su casa y que no es necia, gloria al Señor, aleluya. Es una mujer que se deja guiar por el amado, gloria al Señor, en el proceso de las pruebas, de las luchas, de las batallas, va a construir un carácter y una identidad en Dios robusta. Las mujeres valerosas, las mujeres de Dios, en el proceso se vuelven robustas, fuertes, gloria al Señor, aleluya, para poder resistir los embates del adversario y aún así seguir creciendo y seguir hacia adelante en el Señor. O sea que vemos la diferencia que podemos tomar este detalle de robustas para el Señor en ámbitos espirituales, y definitivamente es así. Obviamente las que están allá en los demonios, pues viene cualquier, obviamente están allá en el lodo cenagoso allá con los demonios, gloria al Señor. Pero las mujeres hermosas, las madres hermosas, preciosas, que son de Dios, son más robustas, gloria al Señor, aleluya. Y eso es algo precioso y hermoso, porque eso añade, distingue, aleluya, a esas mujeres, aleluya, gloria al Señor, y les deja a lo lejos, en términos espirituales, tú puedes percibir, gloria al Señor, lo fuerte que son, y Dios se agrada de eso, que es lo más importante. En la parte B, dice, la recompensa de Dios siempre es mejor. Obviamente la recompensa, todo lo de Dios siempre es mejor. Si vamos a la Biblia, las referencias que tenemos de hombres y mujeres de Dios siempre padecieron, fueron probadas, pero seriamente por mucho tiempo, gloria al Señor, pero al final siempre la mano de Dios estuvo con ellos, y meramente esos procesos eran meramente para educarlos y prepararlos para lo que iba a ser derramado en sus manos. Así que mira lo que dice el 20, y seguimos con esta clase, gloria al Señor. Dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. O sea que no solamente fueron el instrumento, la vasija, gloria al Señor, que Dios utilizó para bendecir al pueblo hebreo, y de allí posteriormente vamos a ver que de ese mismo pueblo hebreo salió el libertador del pueblo, precisamente el pueblo hebreo, gloria al Señor, sino que también encontraron esa bendición hermosa, como dice la palabra, que más primeramente, y podemos enlazar esto, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas o serán añadidas. O sea que el prosperar a las familias de estas parteras fue lo que se añadió después que ellas hicieron la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en esta historia redundó en el hecho de preservar la vida de las criaturas que eran pues nacidas de las mujeres hebreas. Gloria al Señor. Así que Dios no solamente fortaleció y hizo prosperar a ese pueblo, sino que también la familia de las parteras también fueran bendecidas. Y todo esto ocurrió en medio de que el pueblo le seguía añadiendo cargas al pueblo hebreo. O sea, le seguía añadiendo cargas, y en medio de las cargas el pueblo se seguía fortaleciendo. Qué cosa más increíble. Solamente Dios sabe. Dios es quien hace, gloria al Señor, aleluya, todas estas cosas. Obviamente a través de sus mecanismos, gloria al Señor, espirituales y también físicos, porque Él creó todo, gloria al Señor. Pues también ese pueblo se volvía cada vez más fuerte y era más grande en número. Y esa precisamente era el temor del rey.
La parte de Dios. Dios no defrauda nuestra confianza en Él. La parte A. Jocabed, la mujer que desafió las amenazas del faraón. En el 1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. O sea que el hecho no es que sea hermoso o no, porque realmente pues para cada madre pues sus hijos son hermosos, esa es la realidad. Siempre están las madres, eso es bien gracioso porque están las madres según van creciendo, no, ese muchacho es un genio. Todos son genios para las madres, todos son genios. Ese es un genio. Bueno, claro, para cada madre imagino que los niños son, ¿verdad? Pues naturalmente especiales, y eso está fantástico y está bien. Pero en este caso lo presenta de esa forma. Eso no quiere decir que los otros no eran hermosos. Eso meramente es que pues de alguna forma u otra dentro de la humanidad de Jocabed, dentro de su mentalidad natural, gloria al Señor, pues ella lo percibió así, pero ella misma no sabía que eso era un plan de Dios, que meramente era para preservarle la vida a este muchacho, gloria al Señor, porque precisamente iba a ser el libertador. Así que en términos naturales ella lo percibe de esa forma. No es que los otros no eran hermosos, porque como bien dijimos, hemos comentado, pues para los efectos, y eso está muy bien, que para las madres pues todos sus hijos son hermosos, pues para ella no fue la excepción, y aunque la Biblia lo presenta de esta forma, dando esta razón, pero la realidad es que había un plan de Dios detrás de las limitaciones naturales humanas que ya tenía para pensarlo de esa forma. Ya había un plan detrás para libertar a ese pueblo que estaba siendo estaba esclavizado realmente por el pueblo de Egipto, y parte del plan pues era ese. En la parte B, una mujer sabia y prudente, Éxodo capítulo 2 del 3 al 10 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, o sea del niño, se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse del río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y vio una criada suya una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Mira el plan de Dios, que dentro de la situación, este niño llegó a manos de la hija de Faraón. Mira todo el plan de lo que pasamos, de que su madre, ¿verdad?, vio que el nene era hermoso. Pues eso está fantástico, amén, gloria a Dios con eso, gloria al Señor, en su mente humana, pero espiritualmente eso dio paso para preservarle la vida a ese niño, y ese niño llegase hasta prácticamente, podríamos decir, hasta el corazón del reinado de Egipto, porque obviamente cayó en las manos de la hija del Faraón, ¿verdad?, que era el nuevo Faraón, que era quien no conocía a José, y por eso prácticamente pues le daba un trato bien complejo a esos hebreos, y era porque no conocía el precedente del el trabajo de excelencia que había ejecutado José, siendo el segundo en mando en Egipto, gloria al Señor. Así que este niño que Dios, de la forma de los mecanismos, utilizando los mecanismos naturales, o permitiendo que los mecanismos naturales tuvieran su parte, gloria al Señor, pues le preservó la vida y tuvo compasión del niño, aún prácticamente aún sabiendo o detectando que en efecto no era egipcio, sino que era hebreo, y de esa forma le preserva la vida, y eventualmente
pues por esa compasión, ese plan de Dios, pues ese niño, la vida le es preservada y prácticamente pasa a tener una vida posteriormente alineada o dentro del reinado, dentro podemos decir, dentro de alguna forma u otra, dentro de la jerarquía de los gobernadores de Egipto en entonces, y pasa realmente, literalmente a crecer, a crecer dentro de la familia real de entonces. En la parte B, o la segunda parte de la parte B, dice en el 7 dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Mira el plan, qué hermoso, que hasta la misma madre de Moisés terminó criándolo. Dice: y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. O sea que no solamente a través de este proceso Dios introduce al propio libertador en el corazón del reinado de Faraón, sino que le permite también que su propia madre lo críe. Imagínate si dentro de las cosas que vemos simples estaba el plan de Dios allá ejecutándose, podríamos decir tras bastidores, y podríamos decir tras bastidores porque era tras bastidores de la mentalidad que nosotros, de nuestra capacidad limitada que tenemos de entender todas las cosas, y principalmente las cosas que se salen de nuestro nuestro entendimiento, precisamente, obviamente, se salen de nuestra capacidad de razonamiento. En ese tras bastidores, ahí está Dios operando su plan, que siempre al final es de liberación, que fue lo que le ocurrió al pueblo, y de bendición. Dice el 9: a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. O sea que Jocabet recibió la bendición de no solamente criar a su propio hijo, sino de obtener cierto beneficio. Eso no fue el propósito, pero también a ese nivel pues también le bendijo Dios. O sea que ella estaba para preservarle la vida a su hijo, pues también la misma hija de Faraón pues también le estaba pagando al futuro libertador del pueblo del pueblo hebreo. Dice el 10: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Qué lindo. Y este fue el comienzo de la vida de Moisés, que gracias a unas mujeres valerosas, que gracias a unas mujeres que tuvieron temor de Dios, que gracias a que unas mujeres se atrevieron a moverse, a ejecutar en temor a Dios, utilizando el temor a Dios, que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. O sea que de ese temor pasó la sabiduría, y quizás ellas ni sabían que Dios estaba operando la sabiduría de Dios, pero a través del temor estaba la sabiduría de Dios. Entonces con la conclusión de ese ejecutar en temor a Dios fue bendición, no solamente para ellas, no solamente para las parteras, no solamente para las que estaban en medio de la situación, sino que finalmente a través de Moisés como libertador. Así que todo lo que Dios hace, aunque sinceramente de momento nos parezca literalmente trágico y terrible de momento, pero Dios siempre tiene el control. Así que Dios les bendiga y feliz Día de las Madres a todas esas mujeres de guerra y mujeres valientes. Dios les bendiga.